Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Cálculo 2, Cálculo Integral, para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Vamos a trabajar series numéricas en variable real y luego serie de potencia, serie de Taylor y la aplicación de esa serie para resolver algunas integrales de las que no podíamos resolver por las técnicas anteriores. Decía que todo el curso vamos a seguir integrando y que esa técnica que dimos anteriormente van a seguir usándose y vamos a agregar otras. Ahora, al final de este capítulo, pretendemos integrar, usar las series para integrar. Entonces, lo primero es ¿qué cosa es una serie? Bueno, primeramente nosotros vamos a trabajar aquí con series en números reales, ¿verdad? Aquí vamos a explicar algunas cosas que la podemos explicar directamente desde aquí. Una serie es una suma infinita de los términos de una secuencia. O sea, si yo tengo los términos de una secuencia y los sumo, entonces son una serie. Hay diferentes notaciones para la serie. Aunque dije que no iba a escribir, voy a escribir un poquito ahora. O sea, vamos a empezar escribiendo de una vez algunas cosas sobre las series. Nosotros vamos a trabajar, repito, series de números reales. Entonces, pizarra número 1. Si nosotros tenemos este símbolo, representa la sumatoria, la letra sigma. Y la sumatoria es un operador lineal. Quiere decir que las constantes salen fuera. Pero, ¿qué se le llama constante en la sumatoria? Bueno, pues, si yo no es nuevo, ya usted lo había visto antes. Generalmente la serie, la variable de la sumatoria se representan aquí. Por ejemplo, y a la variable se le llama índice. Si yo uso K, desde K igual 1, por ejemplo, hacia el infinito. Es una forma de decir. Aquí dentro entramos el argumento de la sumatoria. Un argumento cualquiera, por ejemplo, para nosotros el argumento aquí será una secuencia de números reales. Por ejemplo, yo digo A sub K. Ya el A sub K, el término enésimo de alguna secuencia. Eso me dice a mí que el primer elemento de aquí del índice, de la variable, el índice sería A sub 1. Luego viene A sub 2. Punto, punto, punto. Una suma infinita. Eso es una serie. Desarrollo del elemento. Entonces ya nosotros habíamos dicho que el K es la variable, pero el índice es mudo. O sea, si yo tengo sumatoria desde J igual 1 al infinito de A sub J, yo también podría decir sumatoria desde P igual 1 al infinito de A sub P. O sea, la variable muda, el índice de la variable muda. No significa nada cambiar de letra, tanto y cuanto se mantenga el mismo desarrollo. Porque al final, como quiera, los dos van a dar A sub 1 más A sub 2 más punto, punto, punto. Entonces la variable de la sumatoria se ve así. Otra notación, pizarra número 2. Otra notación para uno escribir la sumatoria. Y es importante, aquí nosotros vamos a tratar sumatoria con índice en los números enteros. O sea, podríamos tener un entero negativo también.
Pero hay sumatorias que tienen índice en los números reales. Entonces, esa misma sumatoria que yo escribí anteriormente, yo la puedo escribir así, con K, por ejemplo, mayor o igual que 1, nada más, y ya, de A sub K. Esa también la puedo escribir así. Otra forma también de escribirla es la sumatoria, con K variando desde 1 al infinito, también la puedo escribir así. Todo eso significa lo mismo, de A sub K. También se puede escribir sumatoria con K que pertenece a los números naturales. Si no estoy seguro de dónde empiezan los números naturales, lo especifico, que los números naturales empiezan en 1, 2, 3, 4, 5, 6. De A sub K. Todas esas son formas de yo escribir sumatoria. Obviamente la que escribimos en la pizarra pasada también, desde K, desde 1 al infinito. Algunas veces cuando uno sabe dónde varía el índice, ni siquiera lo escribe, sino que lo escribe así. Y ya. Y otras veces ni siquiera lo escribe. Cuando uno sabe dónde varía el índice. O sea, dependiendo de los libros, lo que usted tenga, usted puede. Pero un índice de la sumatoria podría variar en un número que no fueran los números naturales. El único problema muchas veces para representar esa sumatoria es que usted no puede escribir los términos muy explícitos. O sea, por ejemplo, usted dice con K que pertenece a los números racionales de A sub K. Ahí usted está diciendo que el índice pudiera ser un número racional. Y eso en matemática es válido. Por ejemplo, usted podría tener un A sub un medio, porque un medio es un número racional. O un A sub negativo 3. El problema aquí es que usted no lo puede ordenar. O sea, aunque usted lo escriba así, aquí no estarían ordenados los términos. O sea, no serían no ordenados. Porque aquí usted no sabría cuál es el que sigue. Pero los índices no significa que los índices tienen que estar siempre dentro del conjunto de los números naturales. Incluso los índices pudieran ser negativos, entero negativo también. Aquí podríamos trabajar con entero negativo también. No hay ningún problema. Estamos hablando de notación por ahora. Notación de la sumatoria. Antes de seguir, siguiendo, valga la redundancia, con las notaciones de la sumatoria. La sumatoria, pizarra número 3, también existe lo que se llama rodamiento. Bueno, yo lo dije, pero no lo escribí anteriormente. Dijimos que aquí ese elemento se llamaba índice o variable. También se le llama límite inferior y aquí arriba límite superior. Límite superior. Y lo que va aquí se le llama argumento. Eso yo lo dije ahorita. No lo escribí, pero usted lo debe saber. Entonces, ¿qué cosa es un rodamiento? Bueno, un rodamiento es que yo puedo no solamente iniciar en un valor, yo puedo tener otra sumatoria que sea equivalente e inicie donde yo quiera. Por ejemplo, imagínense que yo tengo desde K igual a 3 hacia el infinito, que no tengo que escribir infinito ahí, pues ya sigo. La notación ya dije que aquí usaremos índice en los números enteros de A sub K. Y yo quiero otra serie que sea equivalente a esa, pero que no empiece en 3. Entonces,
yo le estoy haciendo un rodamiento. ¿Cuál sería el rodamiento? Bueno, yo varío este K aquí para que me aparezca siempre el mismo término, aunque yo quisiera, por ejemplo, que empiece en 5. Entonces, bueno, yo escribo aquí sumatoria desde K igual a 5. Ya le hice un rodamiento aquí. Pero yo quiero que sea equivalente porque le estoy dejando igual aquí. Entonces, ¿qué debo escribir aquí? ¿A su qué entonces? ¿Cuál sería el primer término que resulta de aquí? ¿A su cuánto? ¿Cuál sería aquí? A su 3, profe, yo creo. Exacto. Entonces, ¿qué yo debo poner aquí para que el primero que resulte sea a su 3? A su K menos cuánto. Menos a su 5. Menos 2. Muy bien. A su K menos 2. Porque si K vale 5, queda 3. ¿Sí o no? Entonces yo puedo jugar con ese índice. Ojo, no tiene que ser con la misma letra. Vuelvo y digo. O sea, yo puedo tener otras que sean equivalentes. Por ejemplo, voy a poner una J. J igual a 8. Al infinito. Entonces aquí tendría a su K menos... si quiero que empiece en 3, sería a su K menos 5. 8 menos 3 sería el primero. Perdón, a su J. Menos 5. Esa serie, todas son equivalentes. Esta tiene un rodamiento. Lo que pasa es que uno, cuando empieza a trabajar con una sola letra, siempre sigue trabajando con esa letra. Y no se pone a mezclar una letra y otra para no confundirse, pero la letra es muda y ahí lo que hay es un rodamiento. Entonces, yo tengo que aprender a hacer rodamiento, porque cuando vaya a trabajar con serie, a sumarla, la puedo sumar, puedo restar, siempre que ellas converjan. Todavía yo no he hablado de convergencia, pero bien, o sea, no he dicho cómo se suma una serie, yo no lo he dicho. Entonces, una serie es una suma infinita, repito. Ahora, ¿cómo sumarla? ¿Cómo se suma una serie? Bueno, en realidad, una serie es una secuencia también. ¿Por qué? Porque la serie es una secuencia de suma. Pizarra número 4. Lo que está en el argumento se le llama término enésimo de la serie, ¿verdad? Pizarra número 4. Imaginémonos que yo estoy sumando algo. Antes de seguir, dije ahorita que la serie es un operador lineal. Entonces, si yo tengo desde K igual 1, por ejemplo, al infinito, y aquí tengo una combinación lineal, vamos a decir que tengo alfa por A sub K más beta por B sub K. Entonces, como es un operador lineal, las constantes salen fuera, o sea que yo puedo decir que eso es alfa, que no depende de la variable, por la suma de A sub K más beta, que sale fuera, por la suma de B sub K. O sea, la sumatoria es un operador lineal. O sea que la suma de una suma finita se distribuye, ¿verdad? Y las constantes salen fuera. Es un operador lineal. Esa propiedad la tienen los límites, la tienen la derivada, la tienen las integrales, que son operadores lineales. La constante sale fuera y se distribuye sobre la suma. Bueno, ya yo creo que estamos listos en términos de notaciones para nosotros hablar de cómo se suma
Pero el cómo se suma es algo que no es estricto. Por eso nosotros vamos a escribir suma usual. ¿Por qué? Porque hay otras sumas, otra forma de sumar, que nosotros no vamos a sumar. No es que sea complicado, sea una forma de sumar, simplemente que se define una forma de sumar, pero hay otra forma de sumar. Por eso le vamos a llamar usual a la forma de sumar que nosotros vamos a usar. Pero, por ejemplo, antes de hablar de cómo nosotros vamos a sumar, bueno, no lo voy a decir antes para que no se confunda. Lo voy a decir paralelo ahí mismo, es decir, vamos a poner otro ejemplo de otra forma de sumar que nosotros no vamos a sumar así. Por eso, cada vez que nosotros estemos diciendo que vamos a buscar la suma de una serie, si existe, ya no vamos a estar diciendo de qué forma estamos sumando, porque se supone que todos entenderemos de la forma que estamos sumando de la forma usual. Hay otros matemáticos que han sumado de otra manera y esa suma, y usted pudiera inventarse una suma. Ahora, ¿qué hace que una suma, una manera de sumar sea importante entre comillas? Bueno, para el matemático es importante si tiene lógica, coherencia, se puede explicar y no hay ningún problema. Para el mundo diario, la vida diaria, es importante si resuelve otros problemas y si además, de alguna manera, contiene como caso particular a la forma que otros suman, o sea, abarca más métodos. Por ejemplo, Ramanujan sumaba de una forma un poquito complicada y que no tenía mucho sentido en ese momento, pero la suma de Ramanujan luego se ha descubierto que han encontrado grandes aplicaciones. Pero bien, ¿cuál es la suma usual? Bueno, si yo tengo esta señorita, desde K igual a algún valor n, que no tiene que ser el 1, hacia el infinito, aunque ahorita yo voy a coger el 1 para explicar siempre desde ahí, de algún A sub K. ¿Cuál es el primer término de esa suma? ¿Jóvenes? K igual a ¿Cómo? ¿A su qué? A su K, profe. No sé. A su K es el término, no sé. A su N. A su N el primero. Sí. ¿Y el que sigue cuál sería? A su n más 1. A su N más 1, viva Dios. ¿Y el que sigue cuál sería? A su n más 2. A su N más 2, viva Dios. Y así sucesivamente. Esos serían todos los términos. Porque yo no repito, pero no puedo. En este concepto, eso es importante porque es siempre saber dos formas genéricas de coger el siguiente y el anterior. O sea, dos cualesquiera de esos genéricos serían uno el anterior y el otro el siguiente. Eso no hay ningún problema. El concepto siguiente y el anterior nosotros lo vamos a necesitar. Por ejemplo, si yo digo que el siguiente a su n menos 3, entonces el anterior sería a su n menos 4, ¿verdad? Y el siguiente de a su n menos 3 sería a su n más 2, menos 2, porque le sumo 1 para pasar al siguiente. Bueno, pero para no complicarnos tanto, vamos a empezar, por ejemplo, que n sea igual a 1 para nosotros acomodarnos y decir que primero es a su 1, a su 2, no importa. La misma explicación que es válida para esto sería válido para cualquier otro. Entonces, la pregunta es cómo sumar o a qué se llama suma usual. Entonces, pizarra número 5, la suma usual
se crea haciendo lo que se llama una secuencia de sumas parciales. Secuencia de sumas parciales. ¿Cómo se hace? Bueno, tengo sumatoria desde k igual 1 hacia el infinito de a sub k. Todos los términos que tengo sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub 4 más a sub 5, perdón. Más punto, 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 y sigue infinitamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Creamos la secuencia de suma parcial. Entonces, le llamamos secuencia de suma, o sea, suma 1. Nada más cogemos el primer término. Sería sub 1. Suma 2. Nada más llegamos hasta el segundo término. Sería a sub 1 más a sub 2. Que lo podemos escribir como la suma desde n igual, perdón, desde k igual 1 hasta 2 de a sub k. Y así sucesivamente tendríamos la suma n, que sería a sub 1 más a sub 2, punto, 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 más a sub n, que sería la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k. O sea, vamos sumando poco a poco, vamos sumando de manera parcial. Y creamos una secuencia de sumas parciales. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Bueno, vámonos a la próxima pizarra para escribir quién sería la suma infinita. La suma infinito es un límite. Entonces, pizarra número 5. Pizarra número 5. 6, perdón. Entonces, volviendo atrás. La suma infinita que nosotros le llamaremos suma infinita. Entonces, la suma infinita es el límite cuando n crece infinitamente de la suma parcial. Pero recuérdese quién era la suma parcial. O sea, eso es el límite cuando n crece infinitamente de la suma parcial, pero la suma parcial es la suma desde k igual 1. Vamos a poner solo en rojo aquí arriba, hasta n de a sub k. Entonces, si ese límite existe, que sería un número real, que yo nada más le pondré suma, pertenece a los números reales. Si ese límite existe, se dice que converge. Y simplemente decimos que la suma infinita vale S, lo que dé ese límite. Y si el límite no existe, se dice que la serie diverge. Si el límite no existe, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a ponerlo en rojo. Si el límite, cuando n crece infinitamente, de la secuencia de sumas parciales no existe, entonces la suma infinita diverge. Ya esa forma de sumar así parcialmente
Es lo que nosotros llamamos suma usual. ¿Mm? Muchas veces nosotros no vamos a saber tener el total de una suma. O sea, nosotros vamos a saber que existe, pero no vamos a saber cuánto es. O sea, nosotros vamos a darnos cuenta que esas sumas parciales se van a ir acercando a un valor, pero no vamos a saber cuánto es. O sea, que vamos a saber que converge sin saber cuánto sería su suma. Así que la pregunta más habitual aquí no será cuánto da, porque la mayoría de la sumatoria nosotros no vamos a tener el valor exacto de ella. La pregunta más habitual será simplemente saber si converge o diverge. Esa sería la pregunta que nos haremos. O sea que nosotros podríamos saber si converge o diverge. Sí, claro, si diverge no hay suma, pero podríamos saber si converge sin saber cuál es la suma. De hecho, el infinito fue un elemento que para los matemáticos les resultó mucho problema, porque tratar el infinito con una intuición así como sencilla, en principio, no, ahora no tanto, pero en principio a la gente le chocaba, de que cómo que yo tengo una suma que siempre le voy agregando un pedacito, y como quiera me puede dar un valor finito. Pues bien, vamos a empezar con la matemática de la primaria. Específicamente vamos a empezar con los números racionales. Por ejemplo, si yo diría, por ejemplo, el número 0.345 periódico. Ese número racional que le vamos a llamar X. A mí me gustaría escribirlo como una serie. Y más específicamente, en realidad todo número racional, porque no tenemos tiempo aquí para engañarlo o hacerle una historia fantasmagórica, y cuando viene a ver usted ya sabe todo eso. Todo número racional se puede escribir como una serie geométrica. O sea, si X pertenece a los números racionales, entonces ese X. Entonces decíamos que todo número racional, o sea, si X es un número racional, entonces X puede escribirse como una serie geométrica. Si X es un número racional, entonces CX puede escribirse como una suma, una serie geométrica. Una serie, todavía yo no he dicho lo que es una serie geométrica, pero ya como que estamos, una serie geométrica para nosotros se podrá escribir de la forma R a la N. O sea que ese X se podrá escribir de esa forma. Donde R para nosotros es se llama razón, y es un número que para nosotros
el módulo de ese número será un módulo, en valor absoluto será un número menor que 1. Entonces, vamos a escribir ese número que está ahí como una suma, una serie infinita, y vamos a aprovechar para presentar la serie más bondadosa de toda la serie, que es la serie geométrica. Serie geométrica es una serie que es súper bondadosa. La serie súper bondadosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ese número que dice periódico aquí es que tiene infinitas cifras decimales. Que sigue 5, 5, 5, 5, 5, 5. Entonces, por eso quisimos empezar con algo súper elemental. El periodo es 5, pudiera ser otro periodo, no importa. Entonces, bueno, no importa. Pizarra número 8. Entonces, estamos diciendo que el X nuestro era 0.345 periódicos. Bueno, eso lo podemos escribir como 0 más 0.3 más 0.04 más 0.005 más 0.0005 más 0.000. Bueno, para no escribir tanto cero, vamos a contar los ceros. Aquí irían 4 ceros. Vamos a inventarnos esta notación. Aquí eso es 4 ceros. 5 más punto, punto, punto. Y puedo seguir infinitamente. Porque este 5 periódico significa que el 5 sigue. También lo podríamos escribir como fracción. O sea, como fracción sería el 0, no lo voy a escribir ya. Como fracción sería 3 décimos. Porque hay un lugar después del punto. Y este sería 4 centésimos. Y este sería 5 milésimas. Porque hay 3 lugares después del punto. Y este sería 5 10 milésimas. Más 5 y sigue así. Más 5 y sigue así. Porque de aquí para adelante nada más va a correr en un lugar, ¿verdad? Más 5 y sigue así. Y sigue infinitamente. ¿Sí o no, jóvenes? Jóvenes. Sí. Bien, entonces, vamos ahora a escribir eso como una suma, una serie infinita, una suma. Primero, como estos señoritos no tienen este mismo patrón, lo vamos a dejar a estos dos fuera. Y vamos a aprovechar para sumar estos dos de una vez. Es decir, vamos a ponerlo estos dos del otro lado. Sería, esto es 104 entre 100, sería menos, perdón, 104, 300, déjame ver, multiplicando por 10, 30 y, por 10 arriba y abajo, sería 34. ¿Sí? Sería menos 34 sobre 100. Esa es la suma de estos dos, que lo escribí del otro lado. Entonces, igual, todo esto tiene un factor común, que sería el primero. Entonces voy a poner 5 sobre 10
10 a la 3. Y antes de escribirlo como una suma, lo voy a escribir para que se vea lo que queda. Aquí quedaría 1 más. Aquí quedaría 1 entre 10, porque le saqué este como factor común. Aquí 1 entre 10 al cuadrado más 1 entre, porque el 5 se lo saqué a todo, entre 10 al cubo más punto, 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 como quiera sería una suma infinita. Y ahora esa suma infinita, que la dejé lo más simplificada posible, esa suma infinita que está en todo decimal periódico es una serie geométrica, ya dije. Y esa fue la que escribí un poquito atrás, aquí, que se podía representar así. Además, ahí ya me dice quién es la razón. Entonces, en la pizarra número 9 vamos a escribir eso mismo ahora, pero más sintético. Pizarra número 9. El X menos 34 sobre 100 es igual a 5 sobre 10 elevado al cubo. Y ahora voy a escribir la sumatoria. Por la sumatoria, disculpen, para escribirlo un poquito más bajito aquí. La sumatoria, desde k igual 0 hacia el infinito, del valor de la razón, que es 1/10, elevado a la n, a la k, perdón. Elevado a la k porque k es el índice. Déjame ver si aquí yo lo escribí bien. No, aquí lo escribí mal porque escribí k y escribí n en el índice. Es elevado a la k. Elevado a la k. Yo puedo escribir n, pero no puedo estar mezclando n y k, ¿verdad? Entonces, ahora, si yo quiero saber si esto es verdad, que es toda esa parte, si k vale 0, tendré 1. Si k vale 1, tendré el segundo término. Ahí están todos. Y nosotros vamos a demostrar, vamos a sumar esa serie como, primero vamos a demostrar que esa serie de 1/10, esa serie de 1/10, vamos a demostrar lo que da. Yo voy a escribir lo que da esa serie geométrica y lo vamos a demostrar nosotros. Este pedacito, nada más. O sea, esta serie, la parte de aquí, sumatoria, desde k igual 0 hacia el infinito, de 1 sobre 10 elevado a la k, distribuyendo lo mismo, ¿verdad? Bueno, mire, esa serie geométrica, vamos a demostrar varias cosas de ella. Primero, el valor de R de ella era 1/10. Entonces, 1/10 cumple con la propiedad de que el módulo de R es un valor que está entre -1 y 1. O sea, cumple. Eso, vamos a ver que se necesita eso para que converja. Es una serie geométrica. Y la serie geométrica, vamos a demostrarlo. Lo vamos a escribir aquí, pero lo vamos a demostrar. Que la suma de ella la suma de ella. Algunas veces yo no entiendo por qué los libros complican las cosas. Porque el libro algunas veces le agrega una A ahí.
Pero en realidad esa A es como si usted multiplicara esta por un número y entra dentro. Pero lo voy a poner A a la N. A es un número cualquiera. Por ejemplo, ese A ahí fue el que yo saqué fuera, míralo aquí. Entonces, esta serie con el A o lo que sea, usted pues toda la puede poner para que empiecen en 1. Será igual al valor de A entre 1 menos el valor de R, siempre que el R en valor absoluto, porque el R puede ser negativo, sea menor que 1. Eso va a pasar con la serie geométrica, que es una de las únicas bondadosas, de las más bondadosas, que nosotros vamos a poder encontrar la suma cuando converja. Entonces, esta parte de aquí, como el A ya está allá afuera, sería 1 entre 1 menos el valor del R, que es 1/10. Eso no lo hemos demostrado, pero lo vamos a demostrar. Esta fracción simplemente va a dar 10 novenos. Perdón, deja ver. Multiplicamos por 10. Sí, va a dar 10 novenos. A ver. 10. 10 menos 1. Sí, 10 novenos. Eh, diez menos 1, sí. Entonces, esa fracción va a dar 10 novenos. Esta serie. 10 novenos. Bueno, pero antes de nosotros demostrarlo, bueno, vamos a terminar el ejercicio y después vamos a ponernos a probar para haciendo las sumas parciales, viendo que los valores van a tender a 10 novenos. Entonces, terminando el ejercicio, podemos decir, ya lo expresamos en serie, sumamos esa serie geométrica y vamos entonces a escribir este 10 novenos aquí y hacer la aritmética que nos quedaría. Pizarra número 10. Para que no se pierda la expresión de la belleza, nosotros entonces hemos dicho que X es igual a 34 sobre 100 más 5 sobre 1000 por la sumatoria desde K igual 0, es el infinito, de 1 sobre 10 elevado a la K, y eso fue lo que escribimos, que aquí, volviendo aquí abajo, sería 34 sobre 100. Recuérdese que el valor del X era el señorito 0.345 periódico. Entonces seguimos del otro lado. Más 5 sobre 1000. Perdón, aquí es 100, aquí abajo. Por lo que dio la suma de la serie. Voy a poner en rojo. Sobre 1000, profe. El 5 sobre 1000. Gracias. Lo que dio la suma de la serie, que fue 10 novenos. La parte roja nada más. Bueno, nosotros podemos trabajar con esa fraccioncita, totalizarla. Ya evidentemente
Por ejemplo, podemos simplificar este 10 con el 1000 y sería 100. Y entonces tendríamos teníamos 34 sobre 10 al cuadrado más 5 Sobre 100 al cuadrado. sobre 10 al cuadrado. Y si queremos tener el 9 también, porque ya ahí teníamos 9, ¿verdad? Pues 9, para que tengan el mismo denominador, podemos poner por 9 aquí, por 9 aquí. Y ya lo sumamos todo. Entonces el denominador de aquí sería 900. Y arriba tendríamos sumándolo 9 por 34. O sea, 9 por 4, 36. Tengo el 6, llevo 3. 9 por 3, 27. Y 3 que llevo 30. Más 5. Son 311. Entonces hicimos un camino ahí, un recorrido. Si usted divide 311 entre 900, debe darle este decimal periódico también, ¿verdad? Hágalo. ¿Ya lo hicieron? Sí, 0.34 y el 5 se repite. Periódico. Entonces, pero obviamente usted dirá, bueno, profe, pero para yo llevar un decimal a fracción, no tengo que pasar por una serie. Claro, eso es verdad. ¿Quién le dijo que tiene que pasar? Nadie le dijo que tiene que pasar. Pero quisimos usar la serie para que se vea. Específicamente, también la serie nos va a ayudar a demostrar que 0.9 periódico es lo mismo que 1. Con serie lo vamos a darnos cuenta. Pero por ahora, como tenemos una deuda con esta serie que está aquí, que ya escribimos que daba 9 décimos, vamos a detenernos. Bueno, ya terminó ese ejercicio. Vamos a detenernos con esta seriecita geométrica y vamos a ver que si hacemos las sumas parciales, yo no la voy a hacer, pero usted la voy a indicar y usted lo que va a darse cuenta que la suma infinita va a tender a este valor. O sea, tenemos 1 sobre 10 elevado a la k. El primer término era 1 más un décimo más 1 sobre 10 al cuadrado más 1 sobre 10 10 al cubo más punto. Entonces, lo que usted debe hacer es la secuencia de suma. Suma 1. De hecho, yo la voy a construir la suma. Y vamos a sumarlo como dijimos que íbamos a sumar. Lo vamos a sumar para darnos cuenta que sí, que da 10 décimos. Profe, Dígame. es una pregunta. Y en la segunda 10 al cuadrado, tiene 5 sobre 10 al cuadrado por 9. Si sale de 5 sobre 1000, ese 10 al cuadrado, ¿qué lógica viene? ¿De dónde que sale entonces? Bien, le explico ahora. El micrófono. Gracias. Mire, el 10 lo simplificamos con el 1000 y me queda 100, que es 10 al cuadrado, ¿sí o no? Pero el 9 se quedó ahí. Ese 9 se quedó ahí. Ok, profe. Entonces ahora, para que tengan el mismo denominador las fracciones, yo lo que hice fue que multipliqué por 9 aquí abajo y arriba para que tengan el mismo denominador. ¿Estamos? ¿Se entiende? Copiado, profe, sí. Perfecto. Entonces, mire, estoy sumando usualmente esta suma infinita para demostrar, como dije que íbamos a sumar, que da 10 novenos. Entonces,
La suma 1 es 1. Porque el primer término nada más. La suma 2 sería 1 más un décimo. ¿Sí? Usted si quiere puede ir totalizando, ¿verdad? Pero yo no lo voy a totalizar, sino que voy a hacer algo que es una estrategia de sumar más cómodo. Pero usted quiere puede totalizarlo, es decir, aquí sería 11 décimos. La suma 3 sería 11 décimos, porque la suma anterior, más 1 sobre 1000, porque le voy a sumar, perdón, 1 sobre 100, porque sería llegar, déjame ir poniéndole los colores, la segunda llegó hasta aquí, ¿verdad? Y al cuadrado, sí. Y la azul llega hasta aquí, voy por aquí. Entonces, si totaliza, aquí sería 101, perdón, 111 sobre 100. Y usted puede seguir para ver que cuando va aumentando los valores tienden a 10 novenos, o sea, el valor de la suma infinita, cuando siga haciendo esa suma, estos valores van acercándose a lo que sería este número. Ahora yo lo voy a totalizar, lo voy a demostrar eso. Yo lo voy a totalizar. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar, yo ahí hice la secuencia de suma, pero no la totalicé. Pero usted puede ir totalizando, escribiendo un decimal, dándose cuenta que va para allá. Pero lo vamos a hacer entonces. Vamos a sumarlo para que se vea, porque en el caso de la geométrica se puede hacer. Recuérdese que la suma infinita es el límite de la suma de los primeros n términos. Entonces yo voy a escribir los primeros n términos. Entonces, pizarra número 11. Para totalizarlo realmente. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, miren. Suma 1, 1. Suma 2, 1 más 1 entre 10. No lo voy a totalizar. Suma 3. Sería 1 más 1 entre 10 más 1 entre 10 al cuadrado. Punto, punto, punto. Suma n. Yo me voy dando cuenta porque voy a conseguir una expresión para la suma enésima. Para después aplicarle el límite a la suma enésima. La suma enésima, aquí, me doy cuenta que cuando había un 3 llegó un 2. Entonces la suma enésima sería 1 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10 al cuadrado más. Y el último término, aquí sería 1 sobre 10 a la n menos 2. Y el último sería 1 sobre 10 a la n menos 1. ¿Por qué? Porque cuando aquí había 3, el último fue un 2, ¿sí o no? Jóvenes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma de uno obtener esa suma más abreviada, en este caso. Y el truquito, que no me gusta hablar de truco, es lo siguiente. Si yo multiplicara ese valor a ambos lados, esa ecuación, llamémosla ecuación número 1. Si yo multiplico la ecuación número 1 por la razón, es decir, multiplico por 1 sobre 10 a la suma
enésima. Multiplico a ambos lados por 1 sobre 10. Bueno, pues cuando yo multiplique por 1 sobre 10, el primer término de aquí sería entonces 1 sobre 10. Pero el segundo sería 1 sobre 10 al cuadrado. ¿Sí o no? Y el tercero sería 1 sobre 10 al cubo. O sea, si usted multiplica 1 por 1 sobre 10, le da 1 sobre 10. Porque está multiplicando a ambos lados aquí, por 1 sobre 10. Al cubo, el último, profe, que no se ve bien. Y este, cuando lo multiplique por 1 sobre 10, ¿qué me va a dar? A la n. Exacto, porque no, este no va a ser a la n. Esto va a ser a la n menos 1, porque le sumo 1 aquí. Exacto, sí. Entonces voy a tener 1 sobre 10 a la n, que sería el compañero de este. Vamos a ponerle un colorcito verde aquí. Perdón, colorcito verde. Entonces aquí sería 1 sobre 10 a la n. Y cuando multiplique el último, este, por 1 sobre 10, entonces voy a tener 1 sobre, perdón, aquí a la n menos 1. A la n menos 1, el primero, profe. Sí. Sobre 10 a la n menos 1. Entonces, cuando multiplique el último, sería entonces 1 sobre 10 a la n, porque La si n, entonces, que a esta ecuación, a esta segunda ecuación, yo le voy a llamar ecuación número 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, como no quiero dejar todo este pedazo de pizarra, esta es la ecuación número 2, y esta que estaba aquí era la ecuación número 1. Lo que vamos a hacer ahora es restar estas dos ecuaciones, porque son cómodas de restar. Vamos a restar estas dos ecuaciones. Vamos a restar estas dos ecuaciones. Incluso, recuerde que esta era el 1 y este era el 2, pero le voy a quitar ese 1 y 2 para que no se confunda. De hecho, yo puedo borrar aquí abajo porque ya usted la vio, pero me la voy a llevar a la próxima pizarra para que quede más limpio y se recuerde que esta era la suma enésima, después multipliqué la suma enésima por la razón a ambos lados y ahora la vamos a restarla. Es decir, que nos llevamos esto para restarla a la próxima pizarra, pizarra número 12. Mírala ahí, pizarra número 12. Para restarla, escribimos una rayita aquí. Y vamos a restar. Esa es la resta más fácil que se va a hacer. O sea, porque los términos casi todos se repiten. Sí, que se ve fácil. Entonces, primero escribimos. Aquí vamos a tener, suma n, que era la de arriba, menos un décimo de la suma n. O sea, esta menos esta. Igual. Fíjense que aquí todos los términos que son iguales se van a simplificar. Los únicos términos que quedan ahí son el primero
Es el 1. y el último. Porque todos los otros se corresponden, son iguales y opuestos. Entonces queda 1 más, perdón, menos, porque estoy restando. El último rojo de aquí, que 1 sobre 10 a la n. Lo ve, usted está viendo que estos dos son iguales, todos son iguales, todos son iguales, todos los que están en el medio, es decir, desde aquí hasta aquí son iguales con esto. ¿Se entiende? Exacto, al restarlo ya. Sí. Si tengo 1, le quito 1, me quedan a 0. Entonces, es una estrategia para uno tener una expresión más cómoda de la suma, porque ahora saca factor común en la suma. Saca factor común en la suma. Y nos queda entonces, o incluso lo puede sumar, eso es 1 menos un décimo, que son 9 décimos de la suma. Y de este lado sumamos estas fracciones que están aquí. Sumamos estas fracciones que están aquí y entonces podemos simplificar. Pero yo lo voy a escribir así. La voy a escribir sin sumarla. 1 sobre 1 a la 10 a la n. La voy a escribir sin sumar. Y ahora despejo la suma. Ahora yo despejo la suma. Pero en realidad, no quiero sumar porque quiero que se vea como cuando lo hagamos con cualquier razón. O sea, ahí yo tendría 1 menos la razón. Recuerde que la razón aquí es 1 sobre 10. Por la suma enésima. Eso es lo mismo que esto. Igual a 1 que está ahí, menos la razón elevado a la n. O sea, esto es la razón elevado a la n. Así que la suma enésima sería igual a 1 menos la razón a la n entre 1 menos la razón dividiendo. Siempre que la razón sea diferente de 1. Claro, si usted pone donde está la R 1 sobre 10, tiene este caso particular. Que lo voy a poner ahora. O sea, la suma de cualquier serie geométrica, la suma finita, esto es finito, hasta un n. Me resulta más cómodo tenerla así que tener esa fila negra que está ahí arriba. Entonces, ahora sí lo puedo sumar. E incluso puedo probar que esto me va dando los mismos valores que yo tenía ahorita. Es decir, cuando lo íbamos totalizando hace 2 minutos aquí, lo íbamos totalizando, suma 1, suma 2, suma 3. Vamos a probarlo porque la suma 1 me dio 1, la suma 2 me dio 11 décimos, la suma 3, 100, eso. Y esa suma es la que vamos a hacer que n vaya al infinito. Para con esta suma que está condensada, esta suma, nosotros tener una expresión más cómoda. De hecho, vamos a encerrarla porque esa es la expresión de la suma enésima para cualquier serie geométrica. Simplemente nos interesa saber quién es la razón. Entonces, pizarra número esta pizarra era la número... Esta pizarra era la número 12. Vamos a ponerle el número 12. Un segundito. Un segundito.
Entonces vamos a ponerle el número 12 aquí. Y nos vamos a la 13. Y ahora pizarra número 13. Ya con una expresión más condensadita como esa, para escribir la misma suma. Nosotros tenemos, repito, que la suma enésima de cualquier serie geométrica, de la misma manera que se hizo eso, lo vamos a demostrar ahorita también, que 1 menos r a la n, 1 entre r, con el r diferente de 1, por el momento. Entonces, el r de nosotros era 1/10. Entonces, si nosotros escribimos para la de nosotros primero, antes de hablar de otra, era 1 menos 1 entre 10 a la n, dividido entre 1 menos 1 entre 10, que era el r, poniendo el r ya. Esto lo podemos escribir más comodito, multiplicando por 10 arriba y por 10 abajo, para que se vea más bonito. Que es un 1 conveniente. Entonces sería, abajo da 9, porque sería 10 menos 1. Y arriba daría 10. Bueno, yo puedo, si quiero, multiplicar por 10 a la n, arriba y abajo, pero... Se está yendo mal, profe. El micrófono, por favor. Decía que voy a multiplicar por 10 arriba y abajo para que se vea más cómodo. Entonces abajo sería 10 menos 1, que sería 9. Porque 10 por 1 es 10 y aquí se simplifica. ¿Se escucha? Jóvenes. Bien, vamos a seguir. Entonces, jóvenes, estoy diciendo que estamos arreglando para que la suma sea más cómoda, es decir, arreglando esa expresión. Sustituimos donde estaba el valor del R, pusimos 1 entre 10 y claro que nos queda en términos de n, porque la suma 1 sería que n vale 1, la suma 2 sería que n vale 2. Entonces estamos acomodando esta expresión poniendo el valor de R para nosotros. Entonces, si yo multiplico por 10 el numerador y el denominador, aquí sería 10 menos 1, que sería 9. Y abajo aquí sería entonces menos 1 sobre 10 a la n menos 1, si lo quiero ver así. Yo puedo dejarlo así si quiero. Y ahora voy a calcular la suma infinita. Pero primero, antes de la suma infinita, voy a calcular alguna para darme cuenta que es compatible con lo que habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, déjame revisar la suma que nosotros escribimos. La suma 1 era 1, ¿la ves? La suma 2 era 11 sobre 10. Vamos a comprobar que sí, que esta expresión es compatible. Vamos a probar que esa expresión es compatible, que me da todos los términos de la suma. Entonces sería suma 1, sería donde está la n, poner un 1. Escribiendo aquí, tendremos 10 menos 1 sobre 10 a la 0, porque 1 menos 1 es 0, entre 9. Entonces eso sería 10 menos 1, porque 10 a la 0 es 1,
sería 9 entre 9, 1. O sea que la suma 1 me da 1, lo cual está bien. Suma 2. Suma 2 es un noveno que está ahí por 10 menos 1 sobre, si n vale 2, entonces aquí me queda 10. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es 1, un décimo. Entonces, haciendo esta aritmética de aquí, esta fracción sería 99, déjame ver. Perdón. 99 sobre 10. Multiplicando por 10 arriba y abajo, sí, 99 sobre 10. Entonces aquí tendría un noveno por 99 sobre 10. Y simplificando el 99 con el 99, ¿qué queda? 11. ¿Sí o no? 99 con el 9. Sí, 11. Y usted se da cuenta que es compatible con lo que habíamos dicho en la suma 2. Lo ve aquí. ¿Se entiende? Jóvenes. Entonces, usted puede seguir sumando, pero a mí lo que me interesa es la suma infinita ahora. Para demostrar que la suma infinita da 10 sobre 9, que fue lo que dijimos ahorita, y de ahí se va a ver de una vez, porque la suma infinita es aplicar límite a la suma enésima cuando n crece infinitamente. Pero si usted lo observa, cuando n crece infinitamente, este término que está aquí va a tender a 0. Y los otros son constantes porque no tienen a n. Entonces, ¿por qué 1 entre algo que crece? Cuando n crece, 1 entre algo que crece tiende a 0. Pero para escribirlo más elegante, lo vamos a escribir en la otra pizarra. Y confirmamos que la suma infinita da 10 sobre 9. Como un límite, no calculándolo de que 1 a 1, porque ¿para qué calcularlo 1 a 1? Cuando ya nosotros sabemos calcular límites cuando n crece infinitamente sin hacerla término a término. Entonces, pizarra número 14. Pizarra número 14. La suma infinita es el límite cuando n crece infinitamente de la suma enésima. La suma infinita es el límite cuando n crece infinitamente de la suma enésima, que era un noveno de 10 menos 1 sobre n, 10 a la n menos 1. Pero esto es constante, todo esto es constante y esto tiende a 0. O sea, esta parte tiende a 0. 1 entre 10 a la n cuando n crece. Así que la suma infinita me va a dar simplemente 10 sobre 9. Por tanto, eso es lo que llamábamos suma, que pertenece a los números reales y converge. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Siguiendo todos los pasos, pero que ya luego para la serie geométrica lo sustituiremos directamente. Hemos demostrado que la suma de esa serie geométrica que estaba ahí, que era de la forma r a la n, de n igual a 0, vamos a ponerle k porque teníamos k, pero eso no importa el índice.
desde K igual a 0 al infinito. Todavía no lo hemos demostrado, pero eso es lo mismo que 1 sobre 1 entre 1 menos R, siempre que el módulo de R sea menor que 1. Es decir, la roja que nosotros teníamos era sumatoria desde K igual a 0 hacia el infinito de 1 sobre 10, que era el valor de R elevado a la K. Y por esa razón fue que yo dije antes de demostrarlo que me iba a dar 1 entre 1 menos 1 entre 10, que simplificado sería 10 novenos. Eso fue lo que dijimos. Vamos a terminar de darle rigor a ese término en la serie geométrica. O sea, para nosotros saber por qué la suma de una serie geométrica ya da eso que está ahí. Prácticamente es repetir el mismo proceso, pero con letras. Por eso lo vamos a hacer. Le va a resultar que fue lo mismo que acabamos de hacer con un caso particular. Y usted lo va a entender súper rápido. Mírelo aquí. Pizarra número 15. Suponemos nosotros que estamos sumando una serie geométrica desde K igual a 0 al infinito de R elevado a la K, cuyo primer término sería 1, su segundo R, su tercero R al cuadrado, su cuarto R a la 3, más punto, punto, punto. Fíjese que es la misma expresión que teníamos ahorita, lo único que donde estaba el R había un décimo. Entonces, la secuencia de suma parciales, es decir, vamos a hacerlo ahí mismo. La suma enésima sería 1 más R al cuadrado más R a la N menos 2 y el último término es R a la N menos 1. Cuéntelo para que usted vea que este sería la suma 1. La suma 2 llega nada más hasta R. La suma 3, en este caso, llega hasta R al cuadrado. Entonces la suma N llega hasta N menos 1. Y es la misma expresión que teníamos ahorita poniendo donde estaba la R, 1 entre 10. ¿Cuál es la estrategia para obtener una expresión más simplificada? Restamos la multiplicación por R de esa suma. Aquí tendríamos entonces menos R menos R al cuadrado, punto, 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 punto. Este sería, por ejemplo, menos R a la N menos 1. Y el último, bueno, voy a poner aquí, menos. Y a multiplicar esto sería menos R a la N. Si se da cuenta, lo mismo que pasó ahorita, si nosotros sumamos ahora, esa 2, que ya fue que está multiplicada por menos R, todos los términos que están en el medio se van a simplificar. Aquí queda, mire, 1 menos R de la suma. Y de aquí arriba nada más va a quedar el 1 y el verde. Porque todos los otros son iguales que los que están en el medio. Sería 1 menos R a la N. Se fija que es como repetir lo mismo. Y entonces vamos a tener que la suma enésima va a ser igual a 1 menos R a la N entre 1 menos R, considerando el R diferente de 1. Porque si el R fuera 1, estaríamos sumando el 1 infinitas veces. Y ese vamos a ver que diverge.
y no la consideramos geométrica porque sería constante. Entonces, esa fue la expresión que nosotros escribimos ahorita para la suma de cualquier, solamente que volvimos a recalcar que la estábamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar límite a ella para tener la suma infinita. Entonces la suma infinita es el límite cuando n crece infinitamente de la suma enésima. Entonces aquí la suma infinita, fíjese que lo único que tiene n ahí es r del numerador. Sería igual a 1 sobre 1 menos r menos, vamos a ponerlo rayito un poco más grande, no importa, menos el límite que se fue directamente allá donde estaba el n, cuando n crece, de r a la n, que era esta partecita. Ponérselo, es la r bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí es que viene que si esa r es un número entre menos 1 y 1, eso da 0. Pero si no, eso va a crecer sin límite y va a diverger o a decrecer sin límite. O sea, por ejemplo, imagínense que r fuera 2. 2 elevado a un exponente que crece va a seguir creciendo. O sea que eso tiene dos posibilidades nada más, o ser 0 o diverger. Y entonces por esa razón es que ya sabemos que le exigimos que R sea un valor entre menos 1 y 1 para decir que eso da 1 entre 1 menos R, porque esto tiende a 0. Entonces, bajo esa condición, podemos ya tener la suma infinita sabiendo que converge. Es decir, en la pizarra número 16, nosotros tenemos entonces que la suma infinita, que es la serie geométrica, desde K igual 0 hacia el infinito, de R elevado a la K, tiene dos posibilidades. Simplemente, ¿qué llave más fea? Simplemente podríamos decir, sigue siendo fea la llave. Yo voy a tener que hacer una caligrafía para aprender a hacer esa llave bien, pero bien. Sería 1 sobre 1 menos R si R, que es la razón, el número que está aquí, es un valor que está entre menos 1 y 1 y diverge en caso contrario. Diverge en caso contrario. Pues para la serie geométrica ya tenemos un resultado. Algunas veces, pero eso está de más decirlo, si yo multiplico por A, entonces el primer término de la serie geométrica sería A. Entonces muchas veces le escriben así. A por R a la K. Entonces simplemente me daría A entre 1 menos R. Si obviamente R es un valor que está entre menos 1 y 1. Pero eso simplemente está multiplicada por A. Y A sería el primer término. Entonces, eso sabemos de la serie geométrica. Así que no era un secreto lo que empezamos haciendo ahorita. Lo que lo empezamos haciendo con un número racional para que se vea incluso la sencillez de la serie geométrica y las aplicaciones también. Que es una de las pocas que nosotros vamos a encontrar la suma. Y ya tenemos un criterio y la suma para saber cuándo converge y cuándo diverge.
Pizarra número 17. Entonces, sobre la serie geométrica, nosotros estamos claros. Antes de seguir, por ejemplo, sumar el 1 infinitas veces en la suma usual, sabemos que va a diverger, porque, por ejemplo, si ponemos desde k igual 0 al infinito del 1, es el caso en que R valía 1. Usted lo que está diciendo es que eso es 1, más 1, más 1, más 1, punto, punto, punto. Y eso demostramos de una vez que diverge, porque la suma 1 sería 1, la suma 2 sería 2, porque es 1 más 1, y la suma n sería n, sería sumar el 1 n veces. E inmediatamente la suma infinita es el límite cuando n crece infinitamente de la suma enésima, pues simplemente será que la suma infinita sería el límite cuando n crece como la suma enésima n de n. Y ojo, dice, ¿hacia dónde tiende n cuando n tiende infinito? Obviamente que es infinito. Y diverge. O sea que esa suma, y eso pasaría a sumar cualquier constante, no solamente el 1. Porque si yo digo la suma infinita de una constante cualquiera, incluso voy a decir la suma infinita, la serie de una constante, vamos a llamarle a la constante, qué sé yo, B. Es una constante porque no tiene, diciendo que B no depende de K. Pero aplicando la linealidad, la B sale fuera y sería la suma de 1. Ahí queda el 1, ¿verdad? Y ya esta dijimos que diverge. Entonces, sería una constante por algo que diverge, entonces diverge. Entonces, la suma de cualquier constante infinita, obviamente, una serie infinita. La serie constante diverge, ya se ha demostrado que la serie constante diverge. También hemos explicado bajo qué condiciones la serie geométrica converge. Entonces, vamos a observar en términos del libro qué cosa nosotros hemos dicho, de qué hemos hablado, ¿verdad? De qué hemos hablado. Y aunque son cosas muy elementales, no lo voy a llevar muy rápido. Entonces, mirando el libro, esto era lo que decíamos ahorita, la expresión de la notación de una serie, ¿verdad? También, mire que el libro va más rápido. El libro de una vez le dijo cómo se suman de manera usual cualquier serie. También le dijo la suma, la secuencia de suma parcial, el término enésimo de la suma. Y le dijo que la suma de todas, que yo usé la palabra suma infinita, sería la suma esa. Que si ese límite de la secuencia de suma parcial existe, se dice que converge. Y si el otro límite no existe, entonces se dice que diverge. De una vez, el libro le presenta
aplicaciones en los números racionales para que usted lo exprese como una serie para que lo recuerde. Y aparte de eso, le presenta otras series. Y este otro ejemplo de otra serie geométrica, mire. El primer término aquí es un medio. Pero si usted quiere a todo eso, le saca el un medio como factor común para que empiece en 1. Ese sería el valor del A. Lo que nosotros hicimos. Fíjese que si usted multiplica, esto usted lo puede escribir como un medio elevado a la n. Lo único que no empezó en 0 aquí, porque ya dijimos que usted puede empezar donde usted quiera. Entonces, la razón aquí es un medio y el primer valor es un medio. Como la razón es un medio, que un valor entre menos 1 y 1 está converge. Pero si usted mire que el libro todavía, como no le ha llegado a la demostración, le está graficando los términos de la serie, de la suma, para decirle que la suma se va estabilizando. Y además, le sacó la expresión de la suma. Todavía no le ha explicado de dónde la sacó, pero ya usted sabe cómo escribir esa suma más condensada, que fue lo que hicimos ahorita. Después a esa suma le va a aplicar límite cuando n crece. Y ese sería el valor de la suma de esa serie. Si lo aplica directamente con la expresión, como ya vimos, como el R vale un medio, primer término vale un medio, entonces sería un medio entre 1 menos un medio, que sería un medio entre un medio, que da 1. Cuando digo un medio entre 1 menos un medio, recuérdese la última expresión que dijimos aquí. A vale un medio porque A es el primer término. Sería un medio entre 1 menos un medio. Obviamente que aquí todavía el autor no le ha desarrollado. Simplemente le está poniendo ejemplo de serie. Mire otra aquí. Esta de aquí arriba, o sea, esta no es otra, sino una interpretación geométrica, como si usted tuviera un cuadrado de uno de lado, y una interpretación es que usted está subdividiendo ese cuadrado y primero toma la mitad. Primero toma la mitad, mírelo aquí. Entonces la mitad del área, porque el cuadrado es del lado 1, la mitad del área es un medio. Ese es el primer término, míralo aquí arriba, un medio. Después toma la mitad de la mitad, que sería un cuarto. Y después la mitad de la mitad de la mitad. Ese R es la mitad que va multiplicando. Y entonces sigue así. Al final lo que usted está haciendo es llenando el área completa de ese cuadrado. Es una interpretación geométrica de que esa serie está sumando las áreas de ese cuadrado de esa manera. O sea, una interpretación geométrica de esa serie. Estoy sumando el área del cuadrado de esa manera. Entonces, esa expresión también se la agregamos para que le quede también, aunque está ahí como ejemplo, está ahí. Pero es una buena visualización de cómo interpretar esa serie geométrica que usted acabó de ver que tiene el libro.
¿Qué otro ejemplo? Bueno, tiene el libro. El libro tiene otro ejemplo de una serie telescópica. Esa serie telescópica es la segunda serie más fácil de sumar, porque esa tiene algo parecido al efecto dominó, que los términos que van en el medio van cancelándose. Entonces, cuando usted tiene una suma, de manera que los términos que están en el medio, en las sumas parciales, se van cancelando, en una suma cómoda. Una suma cómoda de sumar, que si son iguales y opuestos se simplifican. Eso parece a lo que pasaba cuando teníamos la suma parcial ahorita. Recuerde que para que lo tenga ahí, pizarra número 18 para la interpretación geométrica. Entonces, una serie telescópica siempre es fácil de sumar también. Una serie telescópica siempre es fácil de sumar. Y eso es lo que pasa con esta otra serie que está aquí. Esa que está ahí. Esa serie telescópica es facilísima de sumar. De hecho, ¿por qué? Porque los términos que están en el medio se van a ir simplificando. Se van a ir simplificando. No todas las series serán tan cómodas de sumar como la telescópica y la geométrica. Entonces, la serie telescópica son una serie que tienen una diferencia entre un término y el siguiente. Mírala ahí. Pizarra número 20. Entonces, una serie como esta son súper fáciles de sumar. ¿Por qué? Porque si yo escribo los términos, ellos mismos me dicen que se van a simplificar. Mire, si n vale 1, el primer término es 1 sobre 1 menos 1 medio. Es el primer término, más. Segundo término, 1 medio menos 1 tercio. Eso es cuando n vale 2. Más 1 tercio menos 1 cuarto. Más 1 cuarto menos 1 quinto. Y usted está observando que series como esta se van a simplificar porque cuando usted escribe suma 1, la suma 1 nada más este término, que sería 1 menos 1 medio. Pero cuando viene a la suma 2, voy a poner con color azul, viene hasta aquí. Pero cuando usted va al color azul, se da cuenta que el 1 medio aquí negativo y el 1 medio positivo se van a simplificar, ¿sí o no? Jóvenes. Sí. Entonces simplemente 1 menos 1 tercio. Le voy a poner color verdecito para la suma 3, que sería hasta aquí. Pero ahí usted se da cuenta que va a pasar lo mismo. Todos los términos que están en el medio se están simplificando. Porque este 1 tercio que está aquí, negativo, aquí está positivo. Y entonces la suma 3 simplemente va a ser 1 menos 1 cuarto. Entonces, ¿qué pasa? La suma telescópica, que es la que le pasa a eso, se le va a hacer súper fácil encontrar la suma enésima. Porque a partir de aquí usted se está dando cuenta y puede deducir cuál sería la suma enésima. ¿Cuál sería la suma enésima? 1 menos ¿cuánto? Menos 1 cuarto, profe. ¿Cómo 1 menos 1 cuarto? ¿Por qué? Porque se la suma 3. Si no lo sabe, entonces por lo menos busca la suma 5. Porque yo estoy diciendo la suma enésima, la que me la da toda. Suma 5. ¿Qué le queda en la suma 5? 1 menos... No. Eso queda en la suma 4. Yo me salté una. Okay.
En la suma 4 queda 1 menos 1/5. Yo quería la suma enésima, no la vieron, me devolví a la suma 5, pero usted tiene que encontrar el término de cualquier suma, ¿eh? Porque usted no va a poner a escribirlo todo, porque ya tiene que ir viendo la secuencia. Ni voy a estar agregando color en todo. ¿Qué le queda en la suma 5? 1 menos 1/6. En la suma 4, te lo lleva hasta el 4 aquí, hasta aquí. Se va a simplificar lo que está en el medio. Los términos son los que están entre paréntesis, lo va bien. Primer término, segundo término, tercer término, hasta el cuarto término. Suma 4, le queda 1 menos 1/5 en esa que está ahí, porque tienen que mirarlo, porque no siempre todas van a ser igual. Repito entonces, ¿qué le queda en la suma enésima? Mirando lo que va pasando, para no tener que escribirlo todo, pues son infinitos. Entonces, si usted no encuentra el término enésimo, lo que va pasando ahí, ¿cuál sería? 1 menos 1 sobre n más 1. Viva Dios, viva Dios. Eso es simplemente mirarlo. Eso sería. Y lo prueba. Por ejemplo, si n vale 1, se corresponde con esta. Si n vale 2, se corresponden con esta. Porque 2 más 1 es 3. Si n vale 3, se corresponde con esta. Esa es la suma de los primeros n términos. Cada término es un paréntesis de eso. Y la suma enésima se encuentra aquí incluso mucho más fácil que la geométrica, porque cuando lo escribe los términos se van simplificando. Siempre aquí son las restas de un término y su siguiente. Y además la suma infinita ya la podemos encontrar. Entonces tendríamos que la suma infinita es el límite cuando n crece infinitamente de la suma enésima, que ya la tenemos. Así que la suma infinita de esa serie, si esto converge, ese sería, entonces sería 1, 1, porque 1 es constante, menos el límite cuando n crece infinitamente de 1 sobre 1 más n. Y esto tiende a 0, porque 1 entre una cantidad que crece tiende a 0. O sea, estos términos tienden a 0. O sea, que la suma infinita es 1. Esa serie tiende a 1. O sea, la suma de esa serie es 1. La suma de esa serie es 1. Entonces, ese otro ejemplo que da el libro es de una serie telescópica que le pasan eso. La serie telescópica siempre se puede expresar como una resta de dos términos consecutivos. Y cuando la desarrollamos, escrita, no siempre se ve como una resta. Algunas veces hay que aplicar fracciones parciales para verla como una resta. Porque cuando la escribo como una resta es que me voy a dar cuenta que se simplifica. Si yo me pongo a sumar esas fracciones antes de desarrollarla, entonces no voy a verla como una resta. Luego entonces, ese otro ejemplo que tiene el libro, mírelo ahí. Fíjese que el libro ni siquiera se pone a escribir la suma 1, la suma 2, la suma 3 aquí ya, porque, pero yo se le escribí, la suma 1, y después al final lo único que escribió el libro fue la suma enésima, que es esta. Pero usted tiene que irlo viendo. Ya nosotros le demostramos que la suma del número 1 infinitas veces diverge. Eso lo hicimos. Y además aquí le está hablando que la serie telescópica siempre se va a escribir como una resta de dos términos consecutivos. Y aquí le dice serie telescópica. Le dice que algunas veces la serie telescópica no se ven como una resta, pero que aplicando fracciones parciales sí se pueden descomponer. Esto es lo que le dice el otro ejercicio. O sea, esto tú no lo ves como una resta, pero tú dices, déjame aplicar fracciones parciales, a ver si se ve como una resta
de dos términos consecutivos. Y después le va dando valores y va viendo que sí. Ah, mira, ahora sí, sí. Ah, y va a pasar lo mismo que ahorita. Por el contrario, él viene y le presenta el desarrollo de la geométrica aquí, que ya eso nosotros lo hicimos al principio, esa fue la demostración que hicimos. Y ya esta unidad, que nada más es la única que hemos dado hoy, esta es la linealidad que se distribuye sobre la suma. Este teorema no lo voy a dar hoy porque ya terminamos, pero en la próxima entonces seguimos en la próxima unidad y en ese teorema. Y de aquí pueden ir resolviendo algunos ejercicios. Yo les marco los ejercicios luego. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos en la próxima clase. De nuevo, profe.